La Corte Suprema de Justicia colombiana determinó que los menores a partir de los 14 años pueden tener uniones maritales sin permiso de los padres. Conversamos con un abogado quien nos dio detalles del caso. Este es un caso que llega como recurso extraordinario de casación. La casación no es una tercera instancia, sino una etapa muy técnica. Ahí la Corte revisa la legalidad de la sentencia de un tribunal. La Corte revisó una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. En ella que determinó que los mayores de 14 años, menores de 18, válidamente pueden conformar uniones maritales de hecho y a su vez generar sociedades patrimoniales. Esto es el equivalente a la sociedad conyugal entre los que se encuentran casados. El caso en especial, un joven de 14 años, 8 meses, había iniciado una unión que duró algo más de 4 años y que estuvo vigente hasta el momento de la muerte de su compañera permanente. De esa unión hubo un hijo y obviamente se inicia el proceso de declaración de la unión marital para los efectos patrimoniales respectivos. El matrimonio es definido por el Código Civil como un contrato. Genera un estado civil que es el de casado. La unión marital de hecho no es un contrato y no genera un estado civil. Algunos dicen que sí, pero realmente si usted tiene unión marital, usted es soltero con unión marital de hecho. En materia de bienes, hay unas pequeñas diferencias en cuanto a qué bienes ingresan en la sociedad conyugal y en la sociedad patrimonial. Pero lo dice la misma Corte, cada vez se está equiparando más la unión marital a un matrimonio. El artículo 117 del Código Civil determina que los menores de edad requieren contar con permiso de sus padres o sus guardadores para contraer matrimonio. De hecho, ese fue el sustento del abogado casacionista, o sea, aquel que demanda ante la Corte la sentencia, alegando que ese permiso no se había concedido por parte de los papás de este joven de 14 años. Sin embargo, la Corte ha dicho algo que también dijo en el pasado y ya lo ha dicho la Corte Constitucional. El permiso del artículo 117 del Código Civil no es para la validez del acto. El permiso tiene efectos patrimoniales. Esto es, si yo siendo menor de edad contraigo matrimonio sin el permiso de mis padres me pueden desheredar, o si fui beneficiario de una donación, esa donación puede ser revocada por el donante. Pero la Corte dice en esta sentencia, en el caso de la unión marital no hay ese tipo de sanciones. Por lo tanto, tampoco se puede aplicar el artículo 117 por cuanto ese requisito no existe para la unión marital y la unión marital lo que requiere es que las partes consientan precisamente en su intención de vivir como pareja de manera permanente, estable y singular. El Código Civil determinó que las niñas podrían válidamente consentir el matrimonio a partir de los 12 años y los varones a partir de los 14. Eso tiene que ver básicamente con un tema de orden biológico. Más o menos a partir de los 12 las niñas pueden estar en capacidad de concebir y los varones en la capacidad de engendrar. Sin embargo, hace algunos años, la Corte Constitucional determinó nivelar la edad y estableció 14 años como edad mínima para contraer matrimonio o para, como en este caso, generar una unión marital. Una niña de 14 años que esté con una persona de 40 o viceversa, un niño de 14 años que esté con un adulto y decida iniciar una unión marital, ¿no podrán tener ninguna decisión los padres allí? No hay, digamos, una circunstancia que impida formar válidamente este tema. Pero quiero ir un poco más allá. Se entiende que a través del matrimonio o de la unión marital hay una aceptación de las partes de sostener relaciones sexuales. Y muchos podrían pensar que al estar teniendo una relación sexual con un menor de edad, se podría estar cometiendo un delito, por ejemplo, como el acceso carnal violento o la violación. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el derecho penal ha entendido una edad de consentimiento sexual a partir de los 14 años. Por lo tanto, si la persona a partir de los 14 años consiente libremente en sostener relaciones sexuales, pues no habrá delito. Distinto es si es menor de los 14 años, porque así haya consentido, ahí sí hay una infracción a la ley penal. ¿Qué opiniones ha generado esta sentencia con respecto a los deberes que también deberían tener los mayores de 14 años? Bueno, ahí hay de todo.
Por ejemplo, hay algunas personas en las redes que dicen, bueno, si estos chicos pueden válidamente contraer matrimonio o pueden válidamente formar una unión marital, pues también válidamente deberían ser responsables de los delitos que cometan. Recuerden que a partir de 1989, con el Código del Menor ya derogado en esa época, que era el decreto 2737, se determinó que los menores de 18 años son inimputables. Eso significa no responden por los delitos. Luego lo ratificó el Código de la Infancia y Adolescencia, el Código Penal, etc. Entonces, algunos hacen ese comentario. Otros plantean que como estamos en campaña preelectoral, entonces esa es una vía para autorizar a los menores de 14 años a votar. Esa autorización ya existe. Un mayor de 14 años, menor de edad, puede votar solamente en las elecciones de los Consejos Nacionales de Juventud, que van a ser ahora, en pocas semanas. Recuerden que está abierto incluso el periodo para inscripciones de los jóvenes. Entonces hay opiniones de todo tipo. Algunos plantean, sin conocer la sentencia, que esa es una cosificación de la mujer, pero es que aquí el compañero permanente era un niño, o sea, un joven de 14 años, 8 meses, que lo deja muy claro la Corte en el texto de la sentencia.